Doctor, continuando con la exposición, vamos a hacer el punto apendicectomía laparoscópica. Tenemos aquí, en cuanto a su concepto, es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, mediante la cual se van a insertar unos trócares en el abdomen y realizando unas pequeñas incisiones en número de 3 o 4 orificios de aproximadamente 0,5 a 1 centímetro. En lugar de una herida de la operación convencional de 15 a 20 centímetros. A través de trócares se insertan instrumentos largos y angostos que el cirujano va a manipular, cortar y coser tejidos a través de estos. Una mínima incisión en un pliegue longitudinal del ombligo permite la introducción del endoscopio con una microcámara adosada que ofrece en un monitor la visión panorámica de órganos de la cavidad abdominal. Tenemos, en cuanto a datos generales, en el año 1982, como se aprecia en la imagen, Kursem realizó la primera apendicectomía laparoscópica, pero en el año 1987 apareció la videocirugía, incorporada a la técnica por médicos franceses Mouret y Dubois. Así también Georges Schreiber en 1987 fue el primero en realizar un caso diagnosticado de apendicitis aguda. Y en 1990 Goems y su grupo reportaron su serie de pacientes tratados satisfactoriamente con esta técnica, a partir de la cual se popularizó y ganó rápidamente adeptos por las enormes ventajas que ofrece. Tenemos dentro de las ventajas y desventajas. Es así, las ventajas: menor dolor posoperatorio, recuperación más rápida con estancia hospitalaria más corta. También tenemos el retorno más rápido a su actividad habitual, laboral y física, un mejor resultado cosmético, ya que son pequeñas incisiones de 0,5 a 1 centímetro, necesidad menor de reposición de líquidos intra y posoperatorios, es decir, porque hay una menor exposición de los tejidos, una menor pérdida de sangre intraoperatoria, así también menor edema de los tejidos y órganos adyacentes, menor hilio posoperatorio, preservando el peristaltismo, menor incidencia de complicaciones de las heridas, como son infecciones, hematomas, hernias laparoscópicas, y preservación del estado inmunitario del paciente. Asimismo, dentro de las ventajas tenemos, se requiere de un equipo y personal calificado, pues un mayor costo comparado con la técnica convencional. Así también los tiempos quirúrgicos pueden ser mayores y puede presentarse unas posibles complicaciones, como es el enfisema subcutáneo, que es la extensión del gas a nivel del tejido subcutáneo, neumotoras, embolia gaseosa, trombosis a nivel de las extremidades inferiores, dolores referidos habitualmente al hombro, lesiones producidas al introducir los trócares o por el propio instrumental. Continuamos. ¿Cómo en sí es el procedimiento? Tenemos que la posición del paciente va a ser en decúbito supino, mirando hacia arriba, con las piernas cerradas, el brazo derecho en ángulo recto y el izquierdo pegado al cuerpo. Y vamos a hacer el primer paso, el neumoperitoneo. Consiste en la insuflación de un gas inerte en la cavidad del peritoneo a través de una aguja de Verres. Como vemos ahí, podemos apreciar en la imagen la aguja de Verres introducido, donde está colocando, bien puede ser CO2 o también helio o óxido nitroso. La presión a la que se debe trabajar laparoscópicamente es máximo 12 milímetros de mercurio. Esta presión debe mantenerse constante, lo que se logra a través del insuflador, aparato que inyecta el CO2 en la cavidad peritoneal, a un flujo variable, ¿no? Dependiendo de la necesidad del que regula, la cual va a ser regulado por un sistema electrónico.
Al inicio del neumoperitoneo es recomendable iniciar la insuflación de 1 litro por minuto, con lo cual se va a evaluar si la presión inicial es correcta y descartar si la aguja se encuentra en otra situación, quizás en otro órgano. Pasado el primer litro ya se podrá recién aumentar el flujo a 15 litros o más. Si la presión de CO2 sube a 15, se va a tener múltiples problemas. Tenemos como sucede al principio, nos dice el enfisema subcutáneo, disminución del retorno venoso por retención en el área espláncnica e ingurgitación yugular. El incremento de la capnia CO2 en sangre o la capnografía, el CO2 exhalado, lo cual no es muy recomendable porque puede provocar daño, en especial al paciente anciano. Si el neumoperitoneo sin el neumoperitoneo es imposible operar porque no habría espacio para el desplazamiento de los instrumentos y manipulación de los órganos. Tenemos en segundo lugar la instalación de los trócares. El primer trócar debe instalarse generalmente por el ombligo, para lo cual se hace una incisión radial en el fondo del ombligo, previa tracción de la pared hacia arriba. Debe hacerse presión suave y permanente con movimientos rotatorios de la mano para sentir la activación del sistema de protección que tiene el trócar. Una vez hecho esto, se retira el mandril o trócar o punzón y se abre la válvula para comprobar la salida libre del gas, con lo cual se confirma su correcta posición. Seguidamente se colocan los trócares en el abdomen de acuerdo al tipo de operación programada, de 3 o más trócares del calibre que el cirujano considere, 2 milímetros, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 33 milímetros, etc. En tercer paso tendríamos el procedimiento quirúrgico en sí. Toda operación se inicia con una laparoscopía diagnóstica, recomendándose como rutina usar el análisis por cuadrantes de acuerdo a las agujas del reloj y en forma horaria, iniciando desde las 12, que será el ligamento redondo. Luego se procederá a la operación propuesta ubicando los trócares dependiendo del órgano a operar. En cuarto lugar tenemos la exuflación y retiro de los instrumentos. Terminada la operación se deberá lavar la cavidad si es necesario y aspirar todo el líquido y gas remanente. Posteriormente se retirarán los trócares y se suturará la aponeurosis en todos los espacios dejados por los trócares de 10 o más milímetros de diámetro para evitar las eventraciones. Como conclusión tenemos que la apendicectomía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico seguro con baja mortalidad y morbilidad. Hay una muy baja incidencia de complicaciones cuando es realizada por un equipo con experiencia en cirugía laparoscópica, sobre todo a nivel de las heridas operatorias, siendo el porcentaje de infecciones casi cero. La laparoscopía es un procedimiento que tiene varias etapas, como hemos visto, el neumoperitoneo y la instalación de trócares, el procedimiento quirúrgico en sí, la exuflación y el retiro de los instrumentos. Bien, eso es todo, doctor. Gracias.